Bueno, parte 2 de nuestras charlas sobre responsabilidad del Estado por responsabilidad contractual, última parte de nuestros encuentros virtuales. Bueno, vamos ya a los temas de responsabilidad en la legislación argentina. Habíamos charlado ya un poquito sobre las normas específicas que hablaban sobre responsabilidad del Estado, y hablamos también de esto del sistema, de la necesidad de siempre saber a dónde recurrir, porque siempre tenemos lagunas, como en el caso que charlábamos de las cuestiones de responsabilidad que se generan por empleo público, están excluidas expresamente de la ley de responsabilidad del Estado. El principio central de la responsabilidad del Estado en materia contractual es el mantenimiento de la ecuación económico-financiera. Este criterio es un criterio clasiquísimo francés, establecido por este contrato, por este caso clásico, se llama Compañía General Francesa de Tramways, del año 1910, un clásico también, voto del comisario Blum. En esto, para aquel que quiera, hay en línea los grandes acuerdos sobre derecho administrativo, traducidos al español, disponibles en PDF, para aquellos que les gusta ver algo de historia, y sobre todo sumamente interesante todos los temas clásicos del derecho administrativo francés, y cómo pensar que en la gran mayoría de los casos los temas de derecho administrativo nacen con cuestiones de servicios públicos desempeñados por empresas privadas. Lo que, bueno, ahora vamos a ver sobre la delegación que se interpreta que se hace del Estado al particular y el ejercicio de funciones administrativas por los particulares. Lo que dice este fallo clásico, donde se sienta el principio de la ecuación económica financiera, le reconoce estas facultades exorbitantes de las que se nos queja hoy en día y a fines del siglo pasado y principios de este Mayral, y se le otorga la posibilidad de modificar las condiciones de prestación del servicio público, en este caso, del contrato de concesión de servicio público, siempre y cuando la ecuación económico-financiera, es decir, la equivalencia entre gastos, egresos y ganancias, se mantenga. En este caso se trataba de una suerte del alcalde de Rouen, de una ciudad francesa, en donde cambia el sistema de prestación de los tranvías, cambia los horarios, les hace poner mayor cantidad de vagones de servicios, no de vagones, de servicios. Entonces esto genera un gasto mayor, y lo que hace la compañía de tranvías es le reclama también una modificación de los términos económicos del contrato. Y habla que lo que hace el Estado es le delega al particular una función propia, esto que los españoles más modernos llaman la publicatio de una actividad, es decir, el Estado declara como propia determinada actividad bajo un régimen de servicio público, y eventualmente le transfiere a un particular, le delega, en palabras bastante rudimentarias, lógicas para la época, de principios del siglo XX, del Consejo de Estado francés, habla de la delegación a un particular, y aquí me metí con esto de Barra con alguna agudeza técnica, con mucha agudeza técnica. Barra también es otro gran autor, un tipo que tiene mala prensa por la opinabilidad de su actuación política como miembro de la Corte, pero de una gran agudeza intelectual,
y tipo muy interesante para leer y para debatir y para confrontar. Barra habla de la llamada delegación transestructural de cometidos. ¿Hay una delegación? Sí, hay una delegación del Estado hacia el particular, de una facultad netamente estatal como él ve y reconoce en la prestación de un servicio público. ¿Y por qué dice transestructural? Dice transestructural porque está fuera de la estructura del Estado. La delegación clásica es el superior, o en base al principio jerárquico elemental y rector dentro de la estructura administrativa, le delega a un inferior determinada competencia. En cambio, aquí estamos hablando de una delegación fuera de la estructura del Estado, transestructural, y dice de cometidos porque la actividad, dice Barra, sigue siendo estatal, le transfiere determinado cometido específico para la ejecución de esa actividad que sigue quedando en cabeza del Estado. ¿Qué dice este fallo señero francés? Que bueno, que cuando se cambia la estructura financiera de un contrato, bueno, hay que redefinirlas y hay que el juez, eventualmente, si no se llega a un acuerdo con el Estado, dice que tiene que cumplir con la modificación del contrato que le impone el Estado, pero merece una reparación los perjuicios que se cause esta modificación. Volvamos a nuestra ley de responsabilidad del Estado. Bueno, el primer punto es que en cuanto a la actividad legítima, es decir, cuando hay una falta de servicio contractual, cuando hay un incumplimiento del contrato por parte del Estado o por parte de los particulares, rige para la actividad, perdón, para la responsabilidad del Estado los principios básicos de imputación, causalidad, etcétera, etcétera, de los artículos 3 y 4 de la Ley de Responsabilidad del Estado. No son más que los principios generales de responsabilidad del Estado. Dice, pero volvemos a lo mismo. No siempre estamos hablando de pura norma o puro derecho administrativo. Siempre tenemos que recurrir a algunas pautas generales y en eso el Código Civil como regulador, en algunos casos como esta aplicación analógica que se propugna siempre del derecho administrativo, de tomar herramientas civiles para definir algunos huecos o algunos agujeros interpretativos que podemos tener por la ausencia de previsión específica. Recordemos que el derecho civil es un derecho milenario que tiene, bueno, como mucho más detallista y mucho más previsor, y de las cuales no está nada mal que el derecho administrativo tome, y reitero, por vía analógica, no supletoria, o en defecto de previsión, sino siempre y cuando se adapten a las pautas de derecho público, pueden tomarse normas y prescripciones del derecho civil. Y esto es algo que la Ley de Responsabilidad del Estado remarca una y otra vez, destacando el carácter administrativo de la responsabilidad del Estado. Y una de estas pautas, que es una de las tantas, yo elegí solamente esta por cuestiones de brevedad y para no abrumarlo, es el principio de la buena fe, también definido en el nuevo Código Civil. Dice que los contratos deben celebrarse, interpretarse, creo que es el artículo 961, no recuerdo bien, del Código Civil, deben interpretarse, celebrarse y ejecutarse de buena fe. Habla de las obligaciones, estas obligaciones objetivables en un contratante cuidadoso y previsor, y yendo a los principios generales de los artículos 3 y 4, en el caso de responsabilidad administrativa tenemos los parámetros generales de responsabilidad, y los parámetros generales son los de indemnizabilidad plena, como nos recuerdan Aquino y Estrada. Estrada viene en el ámbito del derecho público, Aquino con sus consideraciones particulares tan generales que hace, sobre todo en la primera parte, cuando habla de la constitucionalización
del derecho a la indemnización plena. Recordemos que aquí en su segunda parte habla más de de la reparación plena en el ámbito de lesiones a los trabajadores, donde pareciera que esa constitucionalización de la reparación integral da la posibilidad de interpretar que se refiere, si no con exclusividad, casi con exclusividad, a lo que estamos hablando de la protección o los principios tuitivos al trabajador. Pero también se nos abre la ventana a el contratista que recibe un daño especial que no está obligado a soportar, o sea, la responsabilidad del Estado por acto lícito o por actividad legítima sin falta o sin culpa. Y el caso clásico es la modificación de un contrato o la extinción antes de su finalización por una decisión unilateral de la administración por razón de interés público. Muchachos, principios generales. ¿Cómo se decide la revocación de un contrato administrativo? Por un acto administrativo, específicamente lo dice el decreto 1023, también la última previsión del artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, donde habla de la aplicación directa de esos principios a los contratos administrativos. Entonces, así como pueden revocarse los actos administrativos en general, los actos administrativos contractuales también, con ese principio básico de mantener la ecuación económica financiera, modificación, o reparar los perjuicios, pero con una limitación. ¿Cuál es la limitación? La limitación que viene por el artículo 5º, en donde dice que la responsabilidad del Estado, primer punto interesante, la pone como de carácter excepcional, con lo cual también la reparación limitada que establece de no cobertura del daño emergente, perdón, del lucro cesante, es también de interpretación restrictiva y es excepcional, pero que cuando estamos hablando de actividad legítima no procede la reparación del lucro cesante. Tienen que ser consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, afectivos, ganancias hipotéticas, etcétera, etcétera. Bueno, sobre esto ríos de tinta han corrido, y desde diferentes espectros de nuestro derecho administrativo, desde un aspecto más, si se quiere, más clásico, más conservador. Tenemos Perrino, o toda el área del derecho más vinculada al derecho civil, que sostienen que esta limitación de responsabilidad es inconstitucional, que no respeta la garantía de la propiedad privada y que la Constitución exige una reparación plena y por lo tanto esta pauta de reparación limitada sería excepcional. Casagne también se enmarca dentro de esa postura y también recuerda que él, como redactor de la Ley Nacional de Expropiaciones, la 21499, tan de moda ahora por la mención que Moreno ha hecho sobre la expropiación a Vicentín, sobre la llamada ocupación temporánea y su característica militar de esa palabra, que Moreno no hable de derecho porque mete la pata, digamos, es una concepción clásica del derecho administrativo, la ocupación temporánea, si bien tiene un origen en las ocupaciones que realizaban los ejércitos en forma urgente y temporaria, cuando pasaban y necesitaban proveerse de cosas, es una expresión típica del derecho administrativo y ahí está en cualquier ley de derecho, perdón, de expropiaciones de la República Argentina y del mundo latino. Casagne decía que él mismo, dentro de esa ley, contemplaba quizá no el lucro cesante, pero sí el valor de la empresa en marcha o el valor llave. De otro espectro ideológico, muy garantista como siempre Gordillo, también consideran que estas limitaciones y estas
excepciones que se hacen a favor del Estado son inconstitucionales y que el principio debe ser la reparación plena. Y para terminar, todas nuestras clases de responsabilidad del Estado, creo que nosotros tenemos, como operadores del derecho y operadores del derecho desde el Estado, que repensar y hablar con quienes son los funcionarios de carácter político sobre la necesidad de repensar no solo el sistema de responsabilidad del Estado, sino fundamentalmente todo el sistema de contrataciones administrativas, de pensar a ver si estas facultades extraordinarias han servido para tener una administración pública más eficiente, si han servido para que los contratos sean más baratos, o esta visión tan realista que da en su larguísimo artículo Mayral, sobre que en definitiva esto hace que, por un lado, no se presenten a las empresas más serias o más grandes o más importantes, en las cuales uno puede controlar de una manera más transparente su estructura de precios y demás. Pensemos en que las compras cuestionadas en estos meses del Ministerio de Desarrollo Social, parece un poco hasta ridículo que quienes se presentan a ofertar son los que en la jerga se llama bolseros o intermediarios, y no las empresas que producen los fideos o el aceite que se quería comprar. Bueno, ¿por qué? Porque toda esta serie de hiperprotecciones que se ponen a la contratación administrativa hace que en definitiva sea muy riesgosa, que es muy difícil bueno, conocer cuándo termina, cuándo comienza, cuándo termina y cuándo se cobra, por lo cual aquellos únicamente que tienen la capacidad económica y la capacidad de conocer en el buen y en el mal sentido a los vericuetos de la administración pública son quienes contratan, y no los directos productores de estos bienes y servicios. O pensemos qué pasa con los cárteles que se han formado en la Argentina con el tema del cemento. No podemos dejar de pensar que allá por el año 2004-2005, La Baña se fue denunciando la existencia de carteles dentro de la obra pública, tanto para los contratistas de obra pública como para aquellos fabricantes de cemento. O que el Estado argentino y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le impusiera por actividades de colusión y cartelización en la venta de cemento a las 3 o 4 empresas más importantes de la Argentina. Más que importantes son las que tienen entre todos el oligopolio de la producción y venta de cemento en Argentina, multas millonarias ratificadas por la Corte Suprema allá por el año 2015, si mal no recuerdo. Después, el que quiera me pide y le mando los antecedentes. Bueno, y que en el año 2018 nuevamente se haya vuelto a abrir un expediente para sancionar dentro de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para investigar y eventualmente sancionar las conductas anticompetitivas de estas empresas oligopólicas de venta y producción de cemento. Entonces, nos vivimos mordiendo la cola hace muchísimos años, hablando del mismo tema, y claramente hay que pegarle una sacudida muy grande al régimen de compras del Estado. Bueno, yo trabajo hoy en un lugar en donde estoy tratando de proponer esto. No tenemos la competencia específica en la Secretaría de Asuntos Estratégicos para tratar este tema, pero sí considero precisamente que es un tema estratégico, que hay experiencias comparadas muy interesantes que limitan esas posibilidades de corrupción, de sobreprecios o de ineficiencia directamente en la contratación administrativa. El ejemplo chileno sobre un mega sitio de compra que es muy transparente y que permite en un país mucho más chico que el nuestro, tener 125.000 contratantes con la administración pública. Bueno, nada, lo que quería, y por eso quería charlar y no dejar sin aprovechar esta oportunidad de hablar sobre responsabilidad de Estado en materia contractual, bueno, hacer presentes estos principios generales, pero ponerme a disposición para aquel que quiera profundizar, investigar o trabajar desde el rincón que le toque dentro de la administración pública con estos temas para evitar esta sensación de impotencia que como abogados sentimos cuando por allí tenemos que dictaminar en expedientes
en los cuales o no nos damos cuenta porque el expediente viene perfecto, o quizá podamos intuir alguna irregularidad, pero que tengamos que firmar dictámenes y que tengamos que, en definitiva, convalidar alguna de estas maniobras porque formalmente, de acuerdo a las previsiones normativas que tenemos que aplicar, los contratos son formalmente correctos. Y para también, bueno, defender al Estado de la mejor manera posible, que quizá no es otorgándole un cúmulo de facultades extraordinarias, de discrecionalidad, de difícil control, sino quizá acotando alguna de estas posibilidades y proveyendo y repensando todo el marco de contratación del Estado y de responsabilidad que genere esa actitud. ¿Y por qué puse la palabra funcionario? Como le dije, yo ya estoy cumpliendo 34 años de abogado. Y ya cuando yo estudiaba Derecho Administrativo en el grado, se hablaba de la necesidad de establecer la responsabilidad del funcionario, y que el funcionario, en definitiva, que produce un perjuicio al Estado, ya sea por su negligencia, haraganería o dolo, tenga que pagar. Bueno, 34 años han pasado. Los escritos de Gordillo, muy picantes, muy conmovedores ya en aquel entonces, en su libro Celeste, que no estaba en Internet porque Internet no existía, hablaba de este tema. Fiorini hablaba mucho de este punto. Marienhof, que publicó allá sobre fines de los 80 su tratado de lomo rojo de 8 tomos. Bueno, ¿qué ha pasado con eso? Se ha cristalizado la responsabilidad del funcionario. ¿No será momento de pensar que quizá tanta queja en relación a la responsabilidad del funcionario debe ser dejada de lado y tener una mayor preocupación por establecer sistemas más eficientes de regulación de la compra pública y de la responsabilidad del Estado? Lo que le quiero decir un poco es que yo ya estoy cansado de las mismas discusiones a lo largo de tantos años. Y me parece que lo que tenemos que hacer es dar vuelta parta para arriba al sistema de contrataciones públicas, que tenemos que aprovechar las experiencias comparadas del sistema chileno, por ejemplo, para no ir a hablar de otras culturas o de otros sistemas jurídicos que no son totalmente ajenos, sino que está acá nomás, que tiene eficiencia, pero garantizada por un sistema, digamos, no porque uno pueda pensar que la gente es más mala o menos mala, sino que hay un sistema que limita las posibilidades de ineficiencia, de falta de transparencia y de corrupción. Así que, bueno, este es el último videito que podemos compartir. Les agradezco el aguante de haberlo mirado y de haberse comprometido con estos temas. Les quería finalmente ponerme a disposición mi correo personal en mi nombre, ivanbudassi@gmail.com, y allí les puedo pasar un montón de bibliografía. Yo soy medio obsesivo en guardar PDF de un montón de cosas, y si no sé dónde buscar, por lo menos sé a quién preguntar, y bueno, podemos entre ustedes, lo que pueda ayudarlo yo y lo que pueda preguntar a gente que sabe más, bueno, ayudarlos tanto en este curso como en el desarrollo de su actividad profesional representante y dependiente del Estado. Así que muchísimas gracias. Este ha sido un año difícil para todos y esperemos que nos podamos ver en persona, que le voy a pedir a la CAE que tengamos la posibilidad de hacer, cuando todo esto pase, un encuentro para charlar algunos temas de derecho administrativo, para que podamos compartir las experiencias recíprocamente, y quizá, lo que no vendría nada mal, poderse tomar una cervecita o un vino. Así que de ya, muchísimas gracias y quedo a su disposición para lo que necesite. Un abrazo grande a todos.